entra todo. Te escucho bajito. En este caso no me entra en los buzones, no entra en los buzones. Acá ahí clic y sale. Pero entonces uno me saca el botón y queda la aguja, y después con la aguja, o acá adentro como todo, cuando usamos se saca todo. Pero depende de sacar. Pero eso son cosas que lo van a ir aprendiendo con la práctica, no en la teoría, digamos. Es el destacador que tenga. Sí, pero siempre traten de sacar, por lo menos para acá, que ajusten el capuchón, salgan con la pedina para abajo, hagan el destacador y saquen todo. Se queden sin nada. ¿Entiendes lo que digo? Que no se queden con las agujas. Después, para cargar, si se tiene la pedina en la mano. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es biofísica de la visión. ¿Estamos grabando? Sí. Bueno. Ustedes ya esta semana estuvieron trabajando histología del globo ocular, estuvieron viendo también la anatomía del globo ocular, cavidad orbitaria, ¿sí? Uno de los conceptos importantes de la macroscopía del globo ocular en nuestro órgano de la visión, ¿sí? Y hoy tuvieron la clase, no sé qué, hasta dónde abordaron con Mar, de la parte de fisiología de la visión, es decir, cómo hacemos para ver. Pero justamente para poder entender ese tema, tenemos que integrar, primero, las características del globo ocular, de lo macroscópico y de lo microscópico, para luego entender cómo, a través de los aportes de la biofísica, podemos generar imágenes dentro del globo ocular, y de esa manera, una vez que se forman las imágenes en la retina, estas puedan viajar en forma de potencial de acción hasta a la corteza cerebral, que va a ser el área donde se va a procesar el estímulo. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo voy a preguntar va a ser el siguiente concepto, que es la luz visible. Es decir, lo primero que vamos a definir es qué es la luz visible, porque justamente, ¿qué es lo que usted observa? Por ejemplo, están prestando atención al pizarrón, están viendo el pizarrón. En realidad, ¿cómo se logra la imagen de ese pizarrón? Gracias a la presencia de quién. Visible. Justamente, la luz va a ser el elemento que genere el objeto que yo quiero visualizar. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir luz visible? Los que están desde el precrecimiento hemos trabajado este concepto, lo hemos mencionado cuando vimos a los electrones, cuando vimos los átomos. Entonces, ¿qué definición ustedes me tienen que dar si en un examen final ustedes le digan, defíname luz visible? Es una onda electromagnética. Muy bien. Es una onda electromagnética. Perfecto. ¿Sí? La luz visible es una onda electromagnética que es captada por nuestro globo ocular. Bien, es una onda electromagnética que es captada por nuestro globo ocular. Ahora, esa onda electromagnética se genera a partir de ¿qué? Muy bien, excelente, Santi. La onda electromagnética surge de la energía que disipan los electrones al moverse en sus niveles de energía. ¿Bien? Entonces, la onda electromagnética surge de la energía que disipan los electrones al moverse dentro de los niveles de energía. ¿Bien? Entonces, esa onda electromagnética que es captada por nuestro globo ocular surge de esa disipación de los electrones. Acuérdense que cuando estudiamos el átomo tenía un núcleo, ese núcleo tenía protones y tenía neutrones, y por fuera nosotros habíamos clasificado la configuración electrónica de los átomos.
donde había un nivel S, un nivel 2 que era el S y el P, un nivel 3 que era el S, el P y el D. Por ejemplo, acá tengo 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de electrones. ¿Se acuerdan? Eso del inicio del cursado del año. Bueno, los electrones solamente pueden moverse, chicos, dentro de un mismo nivel. No pueden pasar de un nivel a otro. ¿Estamos? Entonces, los electrones se pueden mover dentro de los niveles. Bien. Dentro de los niveles, los electrones se pueden mover. Y a ese movimiento de electrones dentro de los niveles va a generar una disipación de energía que es el fotón. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el fotón. Y el fotón es justamente la energía responsable de desarrollar esa onda electromagnética que va a ser captada por nuestro globo ocular. ¿Bien? Nosotros vamos a ver que la onda electromagnética tiene un espectro que se propaga en el aire o en el vacío, ¿sí? Esa onda electromagnética, donde entre un diámetro o una longitud de onda que oscila entre los 450 nanómetros y los 750 nanómetros, esa onda electromagnética que está dentro de estos niveles es justamente la que va a ser considerado el espectro de luz visible. El espectro de luz visible. ¿Está? Entonces, empezamos definiendo la luz visible. Es una onda electromagnética que es captada por nuestro globo ocular. Dicha onda electromagnética va a surgir de la energía que se disipa a través de los electrones que se mueven en los distintos niveles de energía. Y nuestro globo ocular va a captar justamente un espectro de onda visible que tenga una longitud de onda entre los 450 y los 750 nanómetros. Entonces, acá en ese espectro de luz visible aparecen los distintos colores también. ¿Bien? Por ejemplo, todo lo que sea acá, más chico, por ejemplo, acá voy a tener antes los rayos ultravioleta. Acá voy a tener antes los rayos X o los rayos gamma, que son utilizados en técnicas de diagnóstico por imagen. ¿Sí? Fíjense que a mayor, es decir, mientras más chiquito sea la onda, ¿sí? Tengo los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y después viene el efecto de luz visible. Y puedo seguir reduciéndome a, por ejemplo, los rayos infrarrojos, o, por ejemplo, los del microondas, que serían los más chiquititos, los que no vemos. Todos esos son ondas electromagnéticas, que justamente se van generando a través del desplazamiento de los electrones, dentro de un mismo nivel de energía. ¿Se acuerdan que yo se los dije? Acuérdense cuando estudiamos fotón, los que vienen desde el precrecimiento, le dije, acuérdense cuando estudiamos el electrón, esto lo vamos a volver a aplicar justamente al concepto de la luz visible. ¿Cómo hacemos? Entonces, primeramente yo tengo que saber qué es la luz, porque yo veo a través de una luz. ¿Bien? Entonces, ustedes también, en una de las primeras clases, vimos los tipos de lentes. Vimos los tipos de lentes también en una de las primeras clases. Entonces, definimos luz visible. ¿Bien? Ahora voy a definir qué es una lente. Otro concepto que voy a tener que definir. Ahora, ¿qué es una lente? Si ustedes tienen que definirlo con sus palabras. ¿A qué vamos a hacer referencia con una lente?
Bien, tiene que ver con la refracción, con ese índice. Bien. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Qué sería una lente? Es un instrumento con capacidad de refracción. Instrumento con capacidad de refracción. ¿Bien? Esa va a ser la definición que ustedes tienen que dar de lente. Es un instrumento. Bueno, hay lentes naturales y hay lentes artificiales. Pero el objetivo principal es establecer un proceso de refracción de la luz. Entonces acá tenemos otro concepto. ¿Sí? Ahí tenemos otro concepto que vamos a tener que aplicar. Entonces, definimos luz visible, definimos qué es una onda electromagnética, definimos el espectro de luz visible que va a captar nuestro globo ocular, y por otro lado, empezamos definiendo qué es una lente. ¿Bien? ¿A qué llamamos en este caso lente? ¿Sí? Bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la refracción? ¿O a qué llamamos refracción? ¿Qué será la refracción? Que cambia la dirección. Bien, tiene que ver con el cambio de dirección. ¿Qué más? ¿Puede ser como captar luz en sí? Los absorbe. Bien, primero hay que absorberlo para después desviarlo. Bien. Es decir, hay un proceso. Está bien. Desviamos, captamos. Ahora vamos a ver justamente qué significa esto. Bien. Entonces, la refracción es la capacidad que tiene un instrumento de desviar el sentido o la dirección de las de luz. ¿Bien? Por eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Borro el concepto de luz visible, dejo la onda electromagnética y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir refracción. Y a la refracción la vamos a definir como la capacidad que tiene un instrumento de desviar el sentido y o dirección de un haz de luz. De un haz de luz. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ustedes en el cuaderno del alumno, o en el apunte que yo les di, tengo un eje de coordenadas. ¿Bien? Donde por un lado tengo el medio transparente o la lente, y vamos a tener los haces de luces. ¿Cómo se clasifican los haces de luces? Por ejemplo, yo puedo tener un haz de luz que se dirige a la lente, y ese haz de luz se va a llamar haz incidente. Voy a tener un haz de luz incidente. ¿Qué quiere decir que el haz de luz sea incidente? Que es un haz de luz que se dirige hacia un instrumento que puede modificar la dirección del haz de luz. Entonces, el haz incidente es un haz de luz capaz de dirigirse hacia un medio transparente o una lente. Capaz de dirigirse a un medio transparente o una lente. ¿Bien? Ahora, si ese rayo de luz es rechazado por este medio transparente,
ocurre esto, va a ocurrir un proceso que se llama haz reflectado. El haz de luz que chocó contra el medio transparente, que es este, se refleja. ¿Por qué? Porque no pudo absorberse. Entonces, este segundo ejemplo va a ser un haz de luz reflejado. Bien, esto sería un haz de luz reflejado. ¿Qué significa que el haz de luz se reflejó? No pudo ser absorbido. Haz de luz que no pudo absorberse pero fue rechazado y cambiado su sentido y dirección. Y fue cambiado su sentido y dirección. Eso es un haz de luz reflejado. Generalmente, los haces de luz reflejados son aquellos que van a formar imágenes virtuales. Por ejemplo, si yo me paro delante de un espejo, ustedes se ven adelante de ustedes. Bueno, eso es una reflexión. ¿Por qué? Porque hay un medio que está reflejando mi imagen, ¿sí?, sobre un medio transparente. Entonces, ¿qué pasa? Atrás del vidrio hay algo opaco que no deja pasar el haz de luz. Entonces, ¿qué hace? El haz de luz vuelve y se proyecta sobre el vidrio mi imagen, que es lo que se está proyectando. Entonces, generalmente es un ejemplo de imagen virtual. ¿Por qué? Porque cuando se reflejan, se rechazan esos haces de luz, las imágenes normalmente se terminan formando delante de nuestra vista. Entonces, cuando ustedes se ven en el espejo, ¿qué hacen? Se ven ustedes en el espejo y después proyecta su retina, que eso ustedes están viendo en un espejo. Pero esa imagen que está delante de ustedes es virtual. No es una imagen real de ustedes. ¿Entienden? Entonces, generalmente, cuando se rechaza, se refleja el haz de luz, vamos a producir imágenes virtuales. Producimos imágenes virtuales. Ya vamos a ver la diferencia entre una imagen virtual y una imagen real. Pero al reflejarse, como pasa con un espejo, lo normal es que se conforme la imagen virtual. ¿Sí? No una imagen real. Porque la imagen real va a ser la que mi globo ocular detecte y proyecte y forme. Eso se va a llamar naturaleza del globo ocular. Pero todo lo que no pueda formar el globo ocular y que se forme delante, o que se forme en un espejo, va a ser algo virtual. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Lo otro que vamos a tener ahora es qué pasa cuando ese haz incidente que se acercaba al medio, ahora sí se absorbe, como dijo Male, y cambia su sentido, como dijo Santi. ¿Qué pasa ahora con esto? Fíjense. ¿Qué pasó ahí? El haz incidente se chocó con el medio transparente. ¿Qué le pasó? Se absorbió y cambió la dirección. Se hizo un poquito más oblicuo. No es que lo hice igual en el mismo sentido, sino que le modifiqué su dirección también. Entonces, ¿acá qué tengo? Acá tengo un haz de luz refractado. Ahí tengo un haz de luz refractado. ¿Y qué significa justamente que ese haz de luz está refractado? Que fue absorbido y que cambió su sentido y dirección. Bien. Entonces, el haz de luz refractado es justamente aquel haz de luz que fue absorbido, ¿bien?,
fue absorbido y posteriormente cambia su sentido y dirección. ¿Bien? Entonces, las lentes normalmente, ¿qué van a hacer? Refractar. Capacidad que tiene un instrumento de el sentido y dirección de unas de luz. Pero también hay ciertas lentes que pueden reflejar. Entonces, teniendo en cuenta que los haces de luz pueden comportarse de tres maneras, incidentemente, se pueden reflejar, se pueden refractar, a partir de ahí vamos a clasificar los tipos de lentes. ¿Bien? Las lentes se pueden clasificar. ¿Tá? Entonces, esos instrumentos, las lentes, van a poder clasificarse de dos maneras. En lentes divergentes y van a clasificarse en lentes convergentes. Lentes divergentes y lentes convergentes. Ahora, ¿qué diferencia entre una y otra? ¿Qué les parece? Va a pasar entre una y otra. La forma de la lente cambia, sí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace? Sí, ¿por qué se la llama divergente o convergente? Sí, van a tener formas distintas. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué significa diverge? ¿Qué significa converge? Y yo hablo de divergencia. ¿Cómo? Sí, las lentes van a refractar, pero ¿qué pasa cuando yo digo diverge? ¿Qué estoy haciendo con los haces de luz? Los estoy alejando de un punto focal, se llama. Y cuando lo estoy cuando yo converjo, me estoy uniendo, me estoy acercando a un punto. Estamos uniendo. Digo, chicos, vamos a converger todos juntos en el patio de la madera. Digo. Es un término que se usa, pero es unir, encontrarnos. Bueno, dispérsense. Proviene de divergencia, separarse. ¿Tá? Entonces, en una lente divergente va a pasar esto. Es una lente bicóncava. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con los haces de luz? Se alejan de un punto, que es el punto focal. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, una lente divergente me está separando los haces de luces de un punto focal. Eso significa diverger, separar. ¿Bien? Mientras que yo hablo de una convergencia, como es nuestra lente, el cristalino, fíjense qué pasa. Convergen en un punto focal. Eso es una lente convergente. ¿Sí? Acá estoy viendo que los haces de luz, este es un haz, este de las 1 y este de las 2, este de las 1 y este de las 2. ¿Qué pasó acá? Convergen, se unen en un punto focal. Converger es unir. Son cuestiones básicas, chicos. Más esto en un examen no le van a preguntar. Usted tiene que saber qué es una lente, cómo se clasifican, y en función de eso trasladarlo a cómo actúa nuestro globo ocular, para poder aplicar la fisiología en sí.
¿Tá? Entonces, primero yo tengo que saber concepto de qué es un haz incidente. Es el haz de luz que se acerca a una lente. ¿Qué significa reflexión? Me estoy alejando. Ahora, una refracción, me estoy justamente desviando completamente y absorbiendo el haz de luz. Ahora, las lentes, ¿qué hacen? Tienen capacidad refractiva. Los que van a tener capacidad de reflexión son los espejos. Bien. Ahora, una lente, ¿qué es una refracción? Una refracción es la capacidad que tiene un instrumento de enviar sentido y dirección de una de luz. Y ahora, ¿cómo se clasifican las lentes? Divergente o convergente. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando definan, el globo ocular está formado por medios transparentes, por donde atraviesan los haces de luz. Esos medios transparentes van a ser la córnea, la cámara anterior, el cristalino y el humor vítreo. Una vez que atravesamos esas áreas anatómicas, el cristalino lo que hace es converger. Porque el cristalino es una lente convergente natural. Dependiendo, el día de mañana, si yo toca analizar alguna patología de refracción, ¿sí? Porque justamente las patologías de refracción son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, porque justamente son problemas que tiene nuestro globo ocular para poder enfocar, para poder generar una imagen nítida, o para poder refractar justamente una imagen. Entonces, cuando un paciente tiene patología refractaria, después tenemos que ver si tenemos que darle un lente que separe las imágenes o los haces de luz en el punto focal o los tenemos que unir. Pero eso va a depender de cada individuo. Entonces, ustedes cuando definan, la luz ingresa, atraviesa la córnea, atraviesa la cámara anterior, atraviesa el cristalino converge los haces de luz. Ahí me están contando la fisiología, cómo pasan los haces de luces para después converger. Bueno, entonces yo desde el punto de física te digo, dígame por qué es una lente convergente. ¿Qué significa una lente convergente? ¿Qué es una lente? ¿Qué hace una lente? Entonces, generalmente este tema va de la mano, todo va de la mano. Ya a esta altura ustedes se tienen que dar cuenta que la manera de estudiar es integradamente, compartir los temas y relacionarlos, porque acá tenemos sistema nervioso un montón. Si vieron fisiología con la profe Mar, seguramente vieron que esto se genera a partir de un potencial de receptor en los fotorreceptores, potenciales de acción en la retina, que van a activar la vía visual. Pero antes de activar la vía visual, ¿qué tengo que saber yo? ¿Cómo entra la luz? Porque yo veo gracias a la luz. Si yo los veo a ustedes, para poder proyectarme la imagen, por ejemplo, de Alexis, la luz me está trayendo la imagen de Alexis. A cada uno de ustedes yo los veo porque los haces de luces me están trayendo su imagen. Ustedes son el objeto y las luces pueden atravesarlos a ustedes de manera perpendicular o de manera oblicua. Hay distintas formas, eso se llama haces incidentes. Los haces incidentes son los que van a pasar por el objeto que yo quiero que se vea. Ahora vamos a ver ese dibujo cómo es. ¿Tá? Por eso primero yo tengo que saber definir qué es un haz incidente, qué es un haz reflejado y qué es un haz refractado. A partir de los conceptos de lente, refracción y por otro lado, las clasificaciones básicas de lentes divergentes y convergentes. ¿Ustedes tuvieron seminario de física en la facultad? ¿Y qué trabajaron? No, sí, es pero capaz que no. ¿Hablaron sobre estas cuestiones? Bueno. Esto básico se los dieron. ¿Sí? Sí, estaba pensando que no nos habían dado cositas. Bien, esto lo vieron. Perfecto. Vayan copiándolo bien. Ahora vamos a hacer un gráfico de cómo vemos con un ejemplo de nuestra globo ocular. ¿Sí?
un tiempo y también de enfermería y se dedicó a otra cosa. ¿A alguien le falta alguna UP más? 13. No. 13 sí. Amargo, dulce. Dale. La 12, ahora te la mando mientras yo imprimiendo. El técnico en laboratorio, técnico especialista, tiene que saber que tiene su rol adentro del laboratorio y su rol fuera del laboratorio, que debería con el paciente. Cuando ustedes ingresan, mañana temprano, porque parte tienen que saber que es temprano, hoy me gusta que siempre que viene más tarde, viene más temprano, llegó a la cita de 6:30. No sé lo que te va a hacer con la chica. Le digo, bueno, ¿viste lo que es? Digo, ¿vos querés trabajar? Le dice, pero vos tenés que trabajar. Yo no lo hago como operadora. Que por lo general se entra muy temprano. Sí, sí. El primer, con la cambio de guardia de letra es a él. Y los finales a las 8 de la mañana. El médico, después con 24 horas adentro del hospital. Pobre, eso se puede reparar, igual que se contento, ¿no? Porque no utiliza el café, que no yo los admiro a ese pobre, pero bueno. Entran a la mañana temprano, mi trabajo, que yo estoy haciendo en este momento, entro a la mañana, me encuentro con la orden del paciente, me dejó al médico la noche anterior, parece que se olvida y lo trae en el momento, generalmente tienen que hacer la orden anterior porque tienen que saber el médico qué es lo que le va a pedir a ese paciente. Entonces yo me encuentro con una orden, a donde en esa orden le piden fósforo, magnesio, todo lo que el médico en ese momento le quiere pedir. Me encuentro con todas las órdenes de todo el hospital. Entonces yo, en esta orden, explico cómo es el proceso, donde comienza la orden hasta donde se termina la orden. El procedimiento de lo que hoy su función dentro del laboratorio. ¿Sí? Se va a hacer la mañana, van a encontrar lo que significa cada cosa, a ver cada análisis clínico tiene el código el tubo de citrato, acá, por ahí cuando la revolución, el tubo de citrato lo mismo en todos lados. Entonces, no va dentro del tubo de citrato. Para el gobierno, ustedes van a trabajar, los tubos son iguales. De lo que implica la tecnología. La hora de partir, yo estaba lo que significa cada uno, para que lo de abajo tiene que tener, para que lo pide, y eso, deben saber cómo cargarlo. Entonces yo recibo la orden, bueno, le pide la orden, le consulto algo, le ingreso al sistema, esa persona tiene que el nombre, el apellido y DNI. Importantísimo que ustedes siempre que tienen una orden en la mano, tienen que tener el DNI, porque identifica a cada una. Tiene que ser uno manual, tiene que ser otra persona. En la orden, fijarse lo que es. Una vez que ustedes ingresaron todos estos laboratorios, que van a salir, los ingresaron en la pantalla, se van a salir a la etiqueta, van a indicar cada orden, o cómo se maneja en ese momento del laboratorio, donde ustedes van a trabajar de cada orden, y todo lo que se refiere a esta orden que una vez que ustedes tienen toda esta orden, van a preparar su carta con sus hojas, sus órdenes, lo van a ir a la sala, a la sala donde en ese momento las que manden con sus órdenes ya etiquetadas y sus tubos de lo que corresponde para esa orden. Y van a ir, se van a seleccionar de que ese paciente del 3 lugar, o el paciente que tiene que decir, o el familiar que está acompañando,
tienen que verificar que esta persona sea la que ustedes pueden sacar sangre. ¿Entienden lo que digo? Quiero que el ingreso de la orden van a salir con su documento de trabajo para que se revisar que tengan todos agujas, cola, algodón, gasa, guante, vestimenta o bota, copia. Gracias. Tener todo el reglamento de seguridad que ustedes necesitan salir del laboratorio con todas las cosas en ese momento para no estar teniendo que ir al laboratorio. Como digan que yo el laboratorio tengo en la planta baja y trato de decir a la comunicación en la otra punta derecha. Bueno, van a hacer la monta a las 7 de la mañana, van a hacer un monte y volver, porque voy vengo, porque después, siempre, el dedo y que se pase el cantón y la debería tomar el resto, van a subir a través de los municipios. Entonces, una vez que ingresan la orden, se preparan su material, suben y tienen que colaborar siempre de que sea la persona a la que le van a sacar sangre. Le invitan flores, le preguntan cómo se llama, si el paciente está inconsciente, decir que toca el familiar, y si no está un familiar, tiene que ir a la enfermería. Yo, generalmente, de enfermería tengo los pizarrones que me dice cama 210, Pepito Flores. Entonces digo, bueno, sí, está bien, no, el paciente no habla o está sedado, está dormido, está tercerizado, no habla o lo que sea, tengo un lugar, una referencia donde que la cama 210 pertenece a Pepito Flores con DNI tanto que ya les termina temprano. Entonces voy y procuro y le hago la extracción. No sabes, nunca cambio de que no están seguros de que se trata la persona que tiene en este momento. Porque, como miren, se sacaron, encerraron a alguien, muchas veces una chica que viene de otro hospital y le va a ir a la sangre y me trae el rotulado de su que no coincida con la orden. Y digo, este paciente está en la cama 236. Y digo, ¿cuál es la casa, Juan? ¿Seguimos? ¿Están asustados con física, che? Ni que física fuera una materia difícil. Vamos entonces a pasar ahora. ¿Esto puedo borrar? Bien. Bueno, ahora vamos a tomar como punto de partida un objeto que vamos a poner la O de objeto. Vamos a suponer que es un árbol. Ustedes están observando un árbol. Y acá voy a dibujar mi lente natural, que ¿quién es? El cristalino. ¿No? Va a tener mi lente natural. Es lo que llamamos cristalino. ¿Cómo lo define el cristalino? A ver, ¿qué vieron con Maxi? Algo básico del cristalino, ¿qué podemos decir por su forma? ¿Es una lente qué tipo? Biconvexa, muy bien. Cristalino es una lente biconvexa. ¿Qué más? Es una lente biconvexa. ¿Qué más podemos decir del cristalino? Además ser biconvexa. Según la clasificación de lente, ¿cómo dijimos que es? Es decir, toda lente refracta. Bueno, ¿cómo? Convergente, muy bien. Es una lente convergente. Es una lente biconvexa y convergente. Bien, entonces,
La lente natural de nuestro globo ocular es el cristalino. Y va a tener esa línea de punto que yo le hice, se le llama justamente línea o punto focal, o centro, eje óptico de la lente. Eje óptico de la lente. ¿Por qué? Ese eje óptico de la lente me divide el cristalino en dos mitades iguales. Me divide al cristalino en dos partes iguales. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo el eje óptico de la lente. Ahora nosotros vamos a tener otro eje óptico, que es el eje focal, que es el que va desde el objeto hacia la lente. Entonces a este lo vamos a llamar eje óptico focal. Bien, ese eje óptico focal va desde el objeto que yo estoy observando hasta mi lente natural, que es el cristalino. ¿Bien? Y nosotros vamos a ver que, a su vez, el cristalino va a tener dos focos. Va a tener un foco anterior y va a tener un foco posterior. Le vamos a poner foco 1 y foco 2. ¿Qué son esos focos que tiene el cristalino? ¿Bien? A esto también lo llamamos distancia focal. ¿Bien? Entre un foco, ¿sí?, y la lente aparece un concepto que se llama F es igual a la distancia focal, que es la distancia entre el eje óptico de la lente de la lente y el foco. ¿Bien? Eso va a ser la distancia focal. ¿Sí? Y los focos F son puntos donde pueden incidir o refractar los haces de luz. ¿Sí? Son puntos donde pueden incidir o refractarse los haces de luz. ¿Bien? Y acá que voy a dibujar la retina. ¿Bien? La retina va a ser como la película donde se va a proyectar la imagen. Entonces, fíjense, tenemos el objeto que yo estoy observando, el foco 1, un foco 2, que son los puntos por donde pueden incidir los haces de luz, y la distancia focal, que es entre la mitad del eje óptico de la lente y ese punto focal. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a ver que al árbol lo puede incidir un haz paralelo. Ahí tenemos un haz incidente. Haz de luz incidente. ¿Qué era un haz de luz incidente? El que se dirige hacia una lente, hacia un medio, ¿no? Entonces fíjense que ahí tenemos un haz de luz incidente. Y ese haz de luz incidente que pasa por encima del árbol es paralelo al eje óptico focal. Y el otro haz de luz
es un haz oblicuo que va a pasar por el foco 1, fíjense. Tengo un haz incidente oblicuo. Entonces, fíjense, toda imagen necesita, es decir, todo objeto que yo quiero observar para que después mi retina lo transforme en una imagen real, tiene que ser traída a mi globo ocular por una luz. Entonces, esa luz que está trayendo justamente ese objeto es a lo que nosotros llamamos el haz de luz incidente. Entonces, normalmente para entender esto usamos dos tipos de haces de luces. El haz de luz incidente paralelo al eje óptico y un haz de luz incidente oblicuo que va a pasar por el foco 1. Dijimos que los focos son puntos donde se cruzan los haces de luz. ¿Bien? Ahora, fíjense qué pasa acá. El haz de luz incidente paralelo al eje óptico, cuando llega al punto del cristalino, ¿el cristalino qué tiene que hacer? Lo refracta. ¿Y sobre dónde lo refracta? Sobre el foco 2. ¿Ven? Sobre el foco 2. Ahora, el haz incidente oblicuo, ¿qué está haciendo? Venía en un sentido y ahora, ¿qué pasa? Ese punto focal le cambió el sentido. ¿Ahora qué lo hace? Lo transforma paralelo. ¿No? Pasó por el punto focal y lo transformó en paralelo. ¿Y qué llegó? Ahora. Lo refracta. ¿Y qué pasó ahí? Hubo una convergencia. ¿Ven? Entonces, la luz, que justamente, ustedes me están viendo a mí, pero viene un haz de luz paralelo al eje óptico que está por arriba mío, y otro haz que me cruza oblicuamente. Hay miles de haces de luz, pero en física tomamos dos puntos de partida. Tomamos uno paralelo y tomamos uno oblicuo. Pues si no serían muchísimos haces de luces hay. Pero para entender esto que hace el cristalino, la lente, que es lo que va a hacer el poder de convergencia, esto es una refracción. ¿Qué ocurrió acá? Una refracción. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿qué pasó acá? En el foco 2 se cruzaron. Pero ¿qué pasó ahora? Fíjense, el haz incidente me estaba trayendo la imagen de ¿dónde? De la copa. ¿Y dónde termina la copa ahora? ¿Qué pasó ahora la imagen que se formó? Es inversa. ¿Por qué? Porque este haz de luz venía por la copa. Se desvió y llega al punto, cambia de sentido, va para abajo. Y este haz oblicuo me traía todo el cuerpo del árbol. Y ahora cambia, ¿y a dónde va el tronco? Hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? La convergencia hace que la imagen se forme, primeramente, la convergencia permite que la imagen se forme delante de la retina disminuida en relación al objeto real e invertida. Entonces, la convergencia permite que la imagen se forme invertida y disminuida por delante de la retina. ¿Bien? Por delante de la retina. Y eso que ustedes tienen acá es lo que nosotros llamamos la imagen real o naturaleza real del globo ocular.
¿Se entiende cómo se forma la imagen? ¿Ah? Nunca la imagen se puede formar detrás de la retina. Pues, a ver, ahora vamos a ver. Es decir, de una determinada distancia el objeto se va a formar delante de la retina. Pero ahora, ¿qué pasa si ese objeto se modifica? Ahí sí puede modificarse dónde se va a formar la imagen. Y entonces ahí aparece un reflejo, que ustedes le van a preguntar, que es el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación del globo ocular permite que el cristalino aumente o se ensanche para seguir formando, dependiendo de la distancia del objeto que estoy observando, siempre se siga formando delante de la retina. Porque si el cristalino no tuviera esa capacidad elástica de agrandarse o achicarse, y queda siempre fijo, dependiendo de la distancia del objeto, o se forma antes o detrás de la retina. Si se forma detrás de la retina no veo nada. Entonces, para que yo pueda observar nítidamente, para que yo pueda observar claramente el objeto, la imagen se tiene que formar delante de la retina, porque después esos haces de luces van a entrar de manera invertida por la retina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tengo miopía? Bueno, eso tiene que ver, porque no tenés un vicio de refracción, se llama eso. La miopía es un vicio de refracción donde no trabaja bien esto. Entonces vos necesitas darle potencia al globo ocular con un lente. ¿Y dónde se formaría la imagen? No, la vas a formar delante. Sin el lente, la podés formar bien pegada a la retina o por detrás. Por eso entonces se forma por detrás. Sí, depende. Por eso hay que ver qué grado de miopía tenés. O formar o muy adelante o detrás. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase de física. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un miope? ¿Qué pasa en un hipermétrope? ¿Qué pasa en el astigmatismo? Entonces, pero primero tenemos que entender estos reflejos. Porque para eso después usamos el lente, para acomodar la potencia que tiene el cristalino de poder ver nítidamente. Y que siempre la imagen se proyecte delante de la retina. ¿Tá? Siempre tenemos que ver delante de la retina. ¿Tá? Siempre se tiene que formar delante de la retina. ¿Tá? La convergencia permite que la imagen se forme invertida y disminuida por delante de la retina. Hasta acá nos vamos ubicando. ¿Sí? ¿Quién llega a rendir el segundo parcial? ¿Nadie? ¿Para probar, para quedar regular? No. Hoy se activan preguntas de las 7 a las 14. Y la semana que viene ya van a poder descargar todas las preguntas que van a entrar en ese parcial. Eso le pasa de ahí. La semana que viene es la última que hacemos contenido, y a partir del 27, ustedes rinden el 25, 26 son los exámenes, ¿no? Parciales. Y el miércoles 27 al 12 va a haber talleres, es decir, temas. Temas, algunas prácticas. Ustedes pueden elegir a cuál vienen, porque vienen a todos, capaz que en un día tienen 5 clases. Eso va a ser como un repaso intensivo de cero. Nada más que queda un práctico de histo de hueso y de músculo le queda. ¿Sí? Que el de hueso lo va a dar Maxi, hueso llegó hoy, el de histología. Músculo, así que eso la semana que viene vamos a darlo. Queda el de histología, que el de hueso, como es muy fácil, vamos a poner ahí ojo y hueso, el práctico, y después el de músculo la semana que viene. ¿Sí? Después todo repaso.
todo repaso de temas. Vamos a publicar un cronograma, te van eligiendo. Vienen a todo o necesitan repasar. ¿Van a ser presenciales o...? Las dos maneras, ¿cómo se llama? Pero eso no se graba. Los pasos no se graban. Ya tiene el campo, no se material. Eso no grabamos. Y nutrición arranca el 23 nosotros. Los que continúan no hace falta, no pagan matrícula, no hacen inscripciones y dentro del MJ de agosto siguen. El curso de nutrición el 23 arranca. Ya en otro lado, vamos a estar más acá. Nos mudamos. Vamos a estar en, es decir, es la misma cantidad de cuadras que venir acá, pero para el lado de Oroño. En calle, es una cortada que está entre calle Callao y Rodríguez, entre San Luis y San Juan. Caminan de la facultad, se van para atrás, como para Oroño, se escapan 4 cuadras, llegan a Callao, de Callao bajan 4 cuadras y agarran la cortadita, y son todos departamentos nuevos en una casa. Dice, va a tener logo todo afuera, escalera, planta alta, para tener su patio, para estudiantes, ¿no? Suben a la escalera y se van al patio. ¿Sí? Después, no esperar más la calle. Suben la escalera, tocan timbre, se les abre, suben y van al patio. Van a estar las doblas que dan todo al frente, toda vidriada hermosa. Y después atrás del patio hay una tercera aula que se queda todo el laboratorio. Se queda para el laboratorio, la camilla con simulación, todo armadito como para y un patio con plantas, mesitas, y que te descansen ahí. Y hagamos la tritoneada, el día del estudiante, tenemos espacio. Ahí es afuera. La administración va a ser apenas llega a la escalera, entran bajadito ahí. Y después ustedes doblan, se meten a las 2 aulas grandes contra la calle. Lo mismo, 7 cuadras y media. Venir acá, caminar acá, son 7 cuadras y media. Pero es más centro, más lindo, más microcentro. Lleno de local y un restaurante en la esquina. Nomás no movía la zona. Por eso me demoré. Hoy vine más por eso. No, acá me voy pues ya. Acá me quiero subir el triple. No lo vale. Nada, ya tengo todo el servicio. Y sí, hay que darle más comodidad a ustedes, chicos. Ustedes confían en nosotros, tenemos que darle comodidad para que ustedes se sientan bien. No quiero que esperen mal la calle. Vos entrás y llegás temprano, te va al patio. Vos venís al patio y te quedan mirando, tomando sol. Bueno, seguimos. Así que la salita va a estar, la terraza va a estar linda. Ya lo vamos a armar con Maxi, estamos pensando. Vamos a armar tipo como si fuera una camilla, una guardia. Pero ahorita están los chicos de extracción, hay su laboratorio. Los microscopios van a estar ahí, se va a ir ahí a trabajar en microscopía. Bien. Eso de los cursos para extraccionistas. Este es un curso de capacitación con matrícula, esto es un curso de aparte. Ustedes ahora enfóquense a... Sí, después lo pueden hacer, sí. Una que termine este, se abre la otra comisión. No vamos a abrir juntos. Nosotros los cursos que hacemos somos la institución que da el curso. Después, ATALAC, que es la asociación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el que lo certifica y les da el diploma y la credencial. Y la profe, bueno, Lorena, responsable del laboratorio de LECA, que nos lleva a hacer práctica. Entonces, bueno, ustedes van a tener después, vamos a hacer el inyectable, ese va a ser gratis para ustedes. Va a venir ella, también vamos a trabajar, ya vamos a estar allá. Vamos a tener varios talleres prácticos. Para que vayan aprendiendo otras cosas, ¿no? Saliendo de lo que es la base. Hay mucha actividad nosotros para el trimestre. Ustedes ahora enfóquense en esto y a regularizar y a tratar de meter, si no ahora en septiembre, meter crecimiento. Darle caso. ¿Tá? No dejen pasar mesas. No llego ahora, bueno, me presento en septiembre. Lo único que les voy a permitir yo es decir, bueno, no me presento en agosto.
Bueno, muy bien, los resultados ahí veo. Pero a partir de la semana, yo la semana que viene, ahora suspendí el viaje, estuve así todo, suspendí de vacaciones, pero capaz me voy 3 días nomás. Si no, me echo de casa. Pero 3 días por lo menos tengo que irme por aunque sea un lado. Pero vamos a tomar exámenes. A partir de la semana que viene se van a anotar en un formulario todos aquellos que quieran ser evaluados, tanto por mí, por Lucas y Max. ¿Sí? Max se va a tomar un tiempo porque tiene que rendir, como que ya me avisó. Así que vamos a hacer mesa triple, un trío. 3 profesores tomándole, ¿sí? Anatomía, histo, fisio, todo. ¿Sí? Se tienen que anotar, la idea es tomarle de la 1 a las 7, un primer examen, y darle la devolución, y después tomarle de las 7 a las 14. ¿Sí? Después que rindan el escrito con su parcial, etc. Ahí empezamos con los repasos, ustedes empiezan. Se anotan, todos los que tienen intenciones, y eso les va a servir mucho. Si ustedes dejan pasar esa instancia, y llegan frito al examen, lo tienen que hacer eso, aprovechen esa instancia. Eso va a ser virtual. Estamos en un horario, yo a la noche, a tardecita, un sábado, cuando ustedes se sientan, vemos las posibilidades, los horarios todos, se arma una mesa de examen y se les toma. ¿Está? Vamos, aprovechen todas las instancias que hay. ¿Cómo? No, neumonía. Ya estoy trabajando normal, puedo ahora. El martes cuando fui tenía una neumonía casi de 5 días. No me dejaba internado porque yo no, un poco más que el del cielo. Pero prometí que iba a hacer caso, me quedé los 3 días taller en cama. Me pasó el tiempo mi esposa le enseñé cómo ponerme inyectable, medicamentos y todo. Perfecto. Ya no me falta más el aire, nada. No hizo par, no tengo nada. Pero acá en San Parque me querían dejar. ¿Estás loco, Guillermo? ¿Sí? No, me voy. No, me agarró, por eso no me recuperaba, no podía hablar, nada, era de neumonía. Pero más si me había escuchado, ¿viste? El aire entraba perfecto, era todo intersticial, todo periférica. Por eso no se notaba. Y bueno, los aires, ¿viste? El cambio, esto, te jode un montón. El miércoles. Pero bueno, COVID no, ¿viste? Lo que tenían COVID, están internados. Las gripes del miércoles que están dando vueltas, vienen más fuerte, después que 2 años que tuvo el COVID, ahora las gripes vienen con todas. Eso es lo que pasa. No, por suerte bien. No, ya le avisé, voy a la compañía que me hice la placa, me fui al doctor Lobes, así que primero me voy a dar clase, bueno, está bien, pero hablar despacio, pausado, eso de hablar, ¿sí? Hablar pausado porque puede llegar a la misa, hablar despacio. Bueno, volviendo a esto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos, vamos a suponer, de vuelta yo vuelvo a ser cristalino. Acá tengo el objeto. ¿No? Acá tengo el foco 1. Acá tengo el foco 2. Y acá tengo la retina. ¿Bien? ¿Qué pasa si el objeto, yo ahora me pregunto, ¿qué pasa si el objeto se mueve o cambia de lugar? ¿Qué pasa si el objeto se mueve o cambia de lugar? Es decir, esto. ¿Sí? Entonces tengo que prestar atención, porque es como yo le dije, el cristalino no es algo estático. Histológicamente, ¿qué le dijo el profe Maxi? ¿Cómo es el cristalino? Tiene fibras colágenas y tiene fibras elásticas también. ¿No? Lo vieron en la clase de histología de ojo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el objeto se mueve o cambia de lugar? Bueno, nosotros tenemos que ver el siguiente concepto. Tenemos un punto remoto y un punto proximal. Punto remoto y un punto proximal. ¿Qué significa punto proximal y punto remoto?
¿Bien? El punto remoto es el punto máximo expresado en metros que yo puedo ver con la mejor nitidez al 100%. ¿Sí? Entonces, el punto remoto o máximo es la nitidez en metros al 100%. Y el punto proximal es el punto cercano de nitidez en metros centímetros al 100%. Por ejemplo, el punto remoto máximo sería esto, desde el cristalino. Es de 6 metros. ¿Sí? Yo puedo ver 6 metros. Excelente. Sin usar un lente. Bueno, yo lo puedo tener lente. Si no tuviera lente, los que no usan lente, a 6 metros es la mejor nitidez que ustedes pueden ver del objeto. Eso se llama punto remoto o punto máximo. Ahora, el punto que yo puedo ver más de cerca es de 0,15 a 0,20 centímetros. Eso se llama punto proximal. Lo puedo medir con el dedo. Claro, exactamente. Lo pueden medir con el dedo, exactamente, la distancia. Por ejemplo, a ver, ustedes hagan esto. Vayan acercando su ojo y van perdiendo nitidez. A medida que se acercan, ¿o no? Alejen su ojo y van viendo cómo lo van viendo más nítido. Bueno, entonces, cuando ustedes alejan su dedo, están yéndose al punto remoto, que es el que te va a permitir ver al 100% una nitidez a una distancia larga. Ahora, el punto proximal es el punto que yo tengo cercano, que puedo ver con nitidez. Fíjense que me acerco y voy perdiendo nitidez, hasta que no veo nada. Ahora, prueben ustedes con una hoja. Lo mismo, no hace falta el ojo. A ver ustedes dónde ven bien con la hojita. Una hoja ustedes, fíjense dónde tienen nitidez. Y empiezan a acercar la hoja, acerquen despacito, si no se marean. ¿Y qué va pasando a medida que se va acercando? ¿Ven con nitidez no? ¿O pierden la visión? Se pierde la visión, se pierde la nitidez. Entonces, justamente, por eso nosotros tenemos que hablar que existen dos puntos de visión. Hay un punto remoto máximo de una nitidez a un 100%, que es hasta 6 metros, yo puedo ver excelente. Ahora, por otro lado, el punto proximal es lo que yo puedo llegar a ver de cerca, con una grave nitidez. 15 centímetros, en algunos lados habla de 10 centímetros, en otros de 20 centímetros. ¿Está? Bien, ahora, esto es importante para cuando en la próxima clase de física que les dé, vamos a ver potencia y cómo calcular las dioptrías. Y ahí vamos a ver justamente, bueno, ¿por qué yo tengo que usar un lente 0,25 y el otro 0,75? Porque eso se va a calcular en función de estos puntos. Porque nuestro globo ocular nuestro cristalino se acomoda. Ante una modificación del objeto que yo estoy observando, el cristalino se tiene que modificar. Porque si, supónganse que yo ahora lo veo acá, el objeto está acá, se acercó. ¿Sí? El objeto está más adelante. ¿Qué puede pasar acá? Tengo dos opciones. Que lo pueda ver ante la retina, que se forme, como se puede ver. Bien. ¿Qué puede pasar? Acá se forma delante de la retina, acá se formó. Vamos a suponer que yo me alejo del globo ocular. Fíjense acá. ¿Cómo se formó ahí? Acá me alejé. Me fui más atrás, me alejé. ¿Qué pasó al alejarme del objeto? Acá se formó antes de la retina, justo al límite se formó. Se acercó, se formó antes de la retina, al punto, al límite. Y acá lo corrí. ¿Qué pasó con la retina? ¿Dónde se formó la imagen acá? Se fue atrás.
Entonces, ¿qué pasaría? Si el cristalino fuera fijo, tendríamos problemas todo el mundo para ver con nitidez. Tendríamos las famosas patologías vicio-refracción. Habría miles de personas con miopía, habría miles de personas con astigmatismo, habría miles de personas con hipermetropía. ¿Estamos? Entonces, para evitar que esto ocurra, aparece el reflejo de acomodación, cosa que a ustedes les van a tomar sí o sí. ¿Escucharon el reflejo de acomodación? ¿Se lo dieron en el seminario? El reflejo de acomodación es importante para ver esto. Ustedes van a ver un montón de cosas de física. Pero ustedes tienen que saber esto. Lo que yo les doy es lo que van a tomarle en el examen. Y se lo puedo dar con fe de razón de un alumno mío el año pasado, rindió con la jefa de física, con la doctora Luquita, y explicó tal cual lo que yo di en las 2 clases de biofísica y le puso un 10. No quería que expliquen, que la lente refractaria, que explicó, no, ella quería que expliquen cómo entienden el proceso de visión a través de la física con la fisiología. Ese es el objetivo que ustedes tienen que lograr. Saber integrar. Y se sacó un 10 en crecimiento y desarrollo. Porque al lado había un anatomista que le tomó globo ocular, vía visual. Pero la médica Luquita, que es una médica jodida de física, lo felicitó cómo aplicó la visión. Sencillo y conciso, tomando estos puntos de referencia, chicos. Porque es lo que nos sirve a nosotros como profesionales. ¿Por qué me importa que la lente sea bicóncava, plano, convexa? No me interesa, porque eso es para un óptico. Eso va a ser para el día de mañana si usted quiere ser oftalmólogo. Ahora ustedes tienen que saber la promoción, entender de la promoción de la salud, ¿cómo hago yo para ver? ¿Está? Entonces no nos vayamos a leer o profundizar, a volvernos locos con los temas de física. No, con la visión es una pavada. Yo lo vamos en una sola clase, poquito, no es un tema complejo. Esto sí, es lo que más se toma. Entonces, para evitar que las imágenes, cuando se modifica o cambia de lugar el objeto, el cristalino va a realizar un reflejo que se llama reflejo de acomodación. ¿Y en qué consiste el reflejo de acomodación? El cristalino aumenta su diámetro antero-posterior Y disminuye la distancia focal. exactamente. ¿Cuál sería la distancia focal? Disminuyen estos puntos. Muy bien. Van a ver, el cristalino aumenta su diámetro antero-posterior y disminuye su distancia focal, su F minúscula. ¿Está? Y de esa manera permite formar la imagen delante de la retina, porque ese es el objetivo, que la imagen siempre se forme delante de la retina. ¿Está? Entonces, el cristalino aumenta su diámetro antero-posterior y disminuye su distancia focal. Y de esa manera, la imagen se forma delante de la retina. Entonces, ¿cómo es ese reflejo? Fíjense acá. ¿Cómo pasa acá esto? Acá tenemos el foco 1, el foco 2, F y F. Ahora, en la acomodación, fíjense lo que pasa. Aumentó su diámetro antero-posterior, ¿ven? ¿Sí? Aumenta su diámetro antero-posterior. ¿Y qué pasó ahí? ¿Ven? Se acortó la distancia focal. ¿Y eso por quién va a estar ayudado? Va a estar ayudado por los músculos y los ligamentos ciliares. El cristalino, ¿cómo se sostiene entre la cámara anterior y posterior? Lo vieron con Luca y seguramente lo han visto con el profe Maxi, por los procesos ciliares.
Bien. Por los procesos ciliares o el tendón ciliar o sonular. Entonces esos tendones que justamente tienen los extremos del cristalino están colaborando a que aumente el diámetro anteroposterior del cristalino y los focos se aproximen. ¿Bien? ¿Y los ligamentos del cilo? Es lo mismo, exacto. Procesos ciliares, ligamentos sonulares o ligamentos de cinto. Cualquiera de los nombres es correcto. ¿Ah? Esos ligamentos son los que permiten, primero, mantienen ubicado el cristalino entre la cámara anterior y la cámara posterior, pero a su vez esos ligamentos son los que permiten la modificación del diámetro anteroposterior. Pero ¿Sí? no lo ayuda un músculo ciliar de abajo. El músculo ciliar se mete en el ligamento. Vos tenés, una cosa es el músculo ciliar. El músculo ciliar viene de los procesos ciliares. El proceso ciliar da origen a el músculo, que se mete acá. Que vas a tener el músculo ciliar. Ahora, el músculo ciliar sale de los procesos ciliares, que sería la cámara media, la pared media del ojo. Ahora, el ligamento de zinc también nace de los procesos ciliares. Entonces vos tenés por un lado el músculo ciliar, pero el que más va a estirar, a forzarlo, es el ligamento sonular de zinc. ¿Ah? En este caso, el músculo ciliar, para mí me va a permitir evaluar respuestas pupilares u otros reflejos. Es un músculo intrínseco del globo ocular. ¿Ah? Entonces, de los procesos ciliares que forman parte de la capa media del globo ocular, y que lógicamente nacen los músculos ciliares, los músculos lisos del globo ocular, como también vamos a tener el nacimiento de los ligamentos o la zónula de zinc, que permite sostener al cristalino y por otro lado lograr el reflejo de acomodación. ¿Sí? Entonces de esa manera nosotros siempre vamos a ver que ante una modificación, por ejemplo yo hago esto, ¿ven? Aproximo, acerco, yo estoy jugando con la distancia. Entonces ¿qué pasa cuando se aproxima acá y no veo? Cuando me acerco, cuando reduzco menos del punto proximal. ¿Por qué ya no veo cuando estoy entre el punto proximal y el cristalino? ¿Por qué ya no veo nítido? Porque ya el cristalino se puede acomodar más. Entonces, el cristalino va a tener un poder de acomodación que va entre los 10 a 15 centímetros hasta los 6 metros. Entonces, desde las modificaciones de distancia que yo tenga del objeto, el cristalino puede modificar su diámetro anterior para que siempre se forme la imagen delante de la retina. ¿Sí? Y esto es importante. Hay un montón de cosas para hablar de biofísica. Pero yo necesito que ustedes sepan interpretar cómo se forma la imagen. ¿Ah? Después, los haces de luces van a seguir de acá. ¿A dónde? A la retina. Entran los haces de luces por la fobia de la retina, van a ingresar desde atrás hacia adelante. ¿Sí? Hasta que llegan a los fotorreceptores, se activa el potencial de acción, se va a utilizar un pigmento que es la rodopsina, dependiendo si es la luz de día o nocturna, y ahí el potencial de acción va a viajar por la vía óptica. Entonces, cuando ustedes tengan que explicar cómo hacemos para ver, primero empiezan explicando que yo tengo que ver un objeto, ese objeto se va a reflejar o se va a refractar gracias a la presencia de rayos de luz e incidentes que van a ser captados por nuestro globo ocular. Nuestro globo ocular capta una luz visible que está en una longitud de onda electromagnética que está entre los 400 y hasta 750 nanómetros, que permite también ver los colores. Una onda electromagnética que es, bueno, una onda electromagnética, la energía que se genera a partir del fotón. Que el fotón justamente es esa energía que se libera del movimiento de los electrones en sus distintos orbitales o niveles de energía.
Hay distintos tipos de fuentes de energía que obtenemos a partir de las ondas electromagnéticas. Entonces, esos haces de luces incidentes van a reflejar o van a refractar. En este caso, para ver, necesitamos refractar. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, después tenemos que ver cómo es una imagen virtual, qué es lo que pasa con esa imagen virtual, qué es lo que vamos a ver desde el punto de vista de lo que puede pasar en un espejo. Un ejemplo, normalmente. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber manejar esto, el reflejo de acomodación. ¿Está? Ahora lo último que les voy a dibujar, vayan notando eso, sería la naturaleza del globo ocular. Cuando ustedes le van a preguntar, ¿cuál es la naturaleza que tiene el globo ocular? Díganme la naturaleza física del ojo. Bueno, ahora vamos a dibujarla. ¿Entienden? ¿Sí? Separar plasma de la sangre para poder hacer la evaluación que van para otro lugar, porque no todo se hace a nuestra biblioteca. No oculares para lo mismo. Se tiene que separar la muestra para poder analizarse en otros lugares específicos. La cualitativa se deriva al semana. Entonces ya saben la cantidad de hormonas que tiene en el momento y de cuánto es el tipo de embarazo que tiene esta persona. Acá se pega rápida y se ve nada más si está embarazado o no. Ve más y termina de analizar y sacarlo. ¿Entienden lo que digo? Entonces son cosas con las que también usted, aparte de saber sacar sangre, va a tener que saber hacer la separación del plasma de la sangre, que se hace con pipeta o con pitch. Pero bueno, eso también se van a ir aprendiendo. Trabajar o conociendo. ¿Qué otra cosa quiero saber? Del manejo del laboratorio. Volvemos al otro día al ITI. ¿Está bien? ¿Qué? Pregunta. Yo lo de los jugos después se lo traeré. Sí, porque ahora yo menos sé, pero para volcárselos a ustedes uno por uno, no sé, entonces la próxima vez, bueno, que den un chef y después le voy a hacer el PowerPoint para hacerlo. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué quieren que organicemos para que yo les hable la próxima clase? Para que no quiero que quiero que ustedes sepan bien primero. Anatómicamente hay unos lugares donde podría extraer. Sí. No, pero no puede parar. El paciente externo, cómo viene cada cosa, cómo tiene que estar para hacer sentado o acostado, nunca para. Siempre sentado, puede bajar la esposa y se puede hacer con la hoja de más de la que siempre fácil sentado cómodo para poder hacer el ejercicio. Y lo que tiene que pensar es que el cuerpo el cuerpo tenemos muy bien. ¡Vamos! ¿Puedo borrar esto? Sí.
general de el momento consciente. Y después, Vamos a poner situación del ojo. Hay algunas que no se pueden palpar. Por ejemplo, hoy algunas se me palpan las manos, se te ven. No se me palpan. Hay otros días que están otras manos, en el estado de ánimo como acá, están como más explotadas y sobresalen. Hoy no. Hoy no sé si las no deben tener frío o qué, pero se ven más. Ahí está. Ahí tenés. Bueno, yo lo sentí. Porque la veo bien. Menos, pero es más duro. Entonces, yo tengo que tratar, voy siempre lo que uno tiene que decir, y como ahora que invitaron por mí, es que estamos en la además nuestra es la mejor, porque más finita. ¿Por qué me podría? Esas son re buenas. Porque colapsan. Por eso vamos a revisar mucho. Porque son pintas abiertas en medio. Ubicás y arranito ya que hizo el hematoma, el lobito y los que se caracterizan mucho, ya la revelación a la vida. Y si no tenés que usar algunas agujitas de hemoglobina. Estas son las comunes. La que me explicaste otra vez, te la morboteo. Esas Son son chiquititas chiquititas y esas son para bebé. Y si no, las de tuberculosis, no sé si las tienen acá. Hay una razón por la cual, digamos, en la mayoría de casos se hace la extracción de acá. ¿Por qué la extracción de acá? Porque la extracción de acá, Siempre me sacaron entonces. sí, la mano es tipo de gusto. Pero sí, la de acá, que es la que más gruesa es la que menos duele. Mira, acá sí, yo me paro por Nada acá. más delgada la piel. Mira, te ponen la clase así, sin guante. Entonces yo pincho ahora acá y de acá bien. ¿Entendés? Ahí. Esta dice bien, esta también sería viable de ver, pero yo diría la de medio que menos de esperar. La que más se siente, la que va, la que más. La que te palpa es la mejor de. Bien, esta primera que yo marqué es lo que llamamos la naturaleza del globo ocular. Bien, esa es la naturaleza del globo ocular. Es decir, estas son formas en las que podemos llegar a encontrar formaciones de imágenes. Por ejemplo, el objeto, foco 1, foco 2, la lente, y la imagen se forma diminuida e invertida. Fíjense que esta es la imagen. Lo otro es el objeto. ¿Tá? Una cosa es el objeto, que es lo que yo estoy observando, y lo otro es la imagen, lo que se está formando, delante de la retina. Entonces, una imagen real, porque es lo que le van a usted preguntar, es una imagen real, la van a definir como aquella que se encuentra del lado contrario al objeto con respecto a la lente. Fíjense, la imagen está del lado contrario con respecto al objeto en función a la lente. ¿Sí? Esa es una imagen real. Pero la imagen real de nuestro globo ocular la genera invertida y disminuida. Justamente por la capacidad de convergencia que tiene nuestro cristalino. ¿Está? Ahora, otra forma, que esta es rara verla, es la real
invertida y aumentada. Acá ya tendríamos algún problema de refracción, que la veamos más grande. Esta es una imagen real, que está del lado opuesto, ¿sí? Del lado contrario del objeto, pero está invertida pero aumentada. Esto puede ser un problema justamente de visiorefracción. Y esta es la imagen virtual, ¿ven? La imagen virtual es derecha y aumentada, está del mismo lado del objeto en relación al lente. ¿Ven? La imagen está delante del objeto. Eso es una imagen virtual. Entonces ustedes les van a preguntar, bueno, físicamente, defíname imagen real e imagen virtual. Una imagen real es aquella que está en el lado contrario del objeto con respecto a la lente, donde se cortan los rayos, y la imagen virtual es aquella que está del mismo lado en relación al objeto y la lente. ¿Sí? Está lo adelante. Por ejemplo, un espejo. Siempre yo les pongo el ejemplo del espejo. Bien. El espejo. ¿Ah? ¿Se entiende? Voy a dar la actividad en Instagram, que lo tengo aburrido. Trabajen de eso. A remorar mis cosas para tu foto. ¿Eh? A remorar mis cosas para tu foto. Ahí están todos aburridos, a ver. Sonrían, rían. Sonríanse. Trabajen, estudien. Valentina, ¿alguna pregunta? Estuviste muy callada. No, dice, estaba copiando. ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, las primeras clases el lunes seguimos con física, segunda parte, y les voy a dar una integración con fisiología. ¿Sí? Les voy a explicar el reflejo de acomodación, cómo se genera lo de las dioptrías, qué pasa cuando hay una miopía o una hipermetropía, y les voy a hacer un poco, voy a ver cómo dio la clase Mar, para de ahí engancharle cómo entra el potencial de acción, es decir, todo junto. Hacemos la integración desde la física y la fisiología de la visión. Eso vamos a ver el día lunes conmigo. Seguro voy a dar lunes, martes y miércoles, así yo el jueves me tomo los días y sí, los dejo a los profes, los dejo a Luca y a Maxi con ustedes. Ya a partir de mañana está habilitado el parcial. ¿Sí? De las 7 a las 14. ¿Estamos? Para hacerlo. En el campo, háganlo, pues no lo hacen todo. Sumé, no lo hacen todo. ¿Dónde? La imagen está del mismo lado respecto a la lente. Adiós, señor.